no sé cuántos estuvieron en la clase primera, pero yo tuve un jalón de oreja. Y tuve un jalón de oreja porque me quise desplayar un poco en el versículo 1 y creo que fue una hora con ustedes sin querer hablar y me fui por todos los temas, pero no creo que llegué al punto. Así que ahora vamos a tomar un poco de tranquilidad para poder desarrollarnos, porque el punto de esto es que Pablo, al enviar la carta a Tito, no solo es que le está dando unas características para que él pueda seleccionar obispos o seleccionar, entre comillas, líderes que hablan. El problema de la gente y que nos han enseñado siempre es que hemos tomado este libro para las características del obispado, ¿no? Del liderato, de aquellos que están de alguna manera comprometidos con la obra. Pero en realidad, el tema de Tito es un tema general y tema fundamental, tanto para aquellos que están asumiendo responsabilidades dentro de la iglesia como para la iglesia. Por consiguiente, no se puede excluir el miembro que normalmente se cree que es común. No, es para todos. La responsabilidad es de todos, el llamado es para todos, pero las funciones son diferentes. Entonces, en eso tenemos una igualdad. En la mayor parte de la igualdad es que el fundamento de las características de una persona no se basan en las cualidades que puede tener uno, sino en cuanto el evangelio ha hecho de uno. Y ese es el trabajo de Pablo, utilizar el evangelio, como dijo en Romanos 1:16, para que pueda enseñarles a todos y a nosotros también en este tiempo, de que el evangelio de Dios es poder de Dios, el evangelio del Señor es poder de Dios para salvación. Y entendiendo esto, habría que esto, si es que está funcionando en nuestra vida correctamente, o solo fue una ocasión en la cual nos evangelizaron, entre comillas, puede ser 30, 40, 50 años atrás, un año atrás, y que creemos que ese aceptar al Señor va a trabajar solamente solo, como si fuera una energía potencial. Lo que trabaja solo y tiene que cumplir la voluntad del Señor, amerita de nosotros un creerle y un confiar. Estamos hablando de fe. Si la fe no funciona correctamente, entonces nos vamos a distorsionar en nuestros pensamientos y nuestras creencias. Si basamos nuestra creencia, nuestra evangelización en saber conceptos bíblicos, en saber la Biblia, nada más, nos vamos a volver legalistas. Entonces, lo que Dios quiere es que la palabra que Él ha puesto en boca de su Hijo y que fue pasada a aquellos apóstoles y que aquellos apóstoles nos han dado la revelación de Jesucristo porque ellos lo vieron, nos quieren mostrar a nosotros de que ese mismo poder de ese entonces es ahora igual para nosotros. Funciona igualito. Tiene el mismo poder y no se ha desvanecido por ninguna parte el poder del inicio de la creación y del inicio de nuestra existencia. Está ahí presente. Ese poder es la voluntad de Dios que se hace sí o sí, aunque uno crea que no se hace. Se hace tanto en el lado positivo porque se cumple y también en el negativo porque te condenas al no hacerlo. Por consiguiente, tiene de ida y de vuelta la palabra de Dios. Pero para nosotros ahora en Tito, tenemos que entender un poco cómo va evolucionando este proceso. Y es por eso que es un poquito lento el poder salir del versículo 1 al 2, al 3, al 4, porque es fácil mencionarlo, pero digerirlo es diferente. Entonces, vamos a ver si con la compañía de ustedes y con la Biblia en mano de ustedes nos podemos deleitar en la presencia del Señor por lo que Dios nos va a dar. Acúsome de que hoy día he sido un usurpador de un señor, siervo del Señor que se llama MacArthur. ¿Ok? Por si acá aquellos que estén escuchando,
pero tanto es la claridad de él que es lo que yo iba a hablar. Por consiguiente dije, ¿para qué va a hacer doble trabajo? Mejor, mejor me engancho en su trabajo. Pero está para poder exponer la verdad, porque no solo es la literatura escrita, sino entender lo que está escrito. Y para eso está el trabajo en el cual el Señor nos ha puesto. Entonces, aquellos que tenemos la bendición de enseñar, estamos pues para poder mostrar lo que Dios quiere. Entonces, vamos a empezar en esta primera diapositiva, leyendo pues que el propósito general de la carta de Tito era el mismo que en primera y segunda de Timoteo, porque bien saben ustedes que el primera y segunda de Timoteo y Tito son mencionadas como cartas pastorales. ¿Cuál era ese propósito? Animar y fortalecer a un pastor joven quien había sucedido al apóstol en un ministerio difícil. Nosotros vimos al principio de que Creta era un lugar difícil, era un lugar que albergaba gente que era muy dura de corazón y que en la mezcla entre los que habían ido ahí en algún momento judíos con los griegos, habían hecho pues una mezcla de hacer lo que ellos querían. Por consiguiente, Pablo, cuando los visitó y después cuando le envía la carta a Tito, él ya había percibido la esencia y naturaleza de los que vivían ahí y creían y que estaban haciendo la iglesia, y entonces necesitaba una orientación. En esta orientación, nosotros hemos ido descubriendo de que él empieza con unos 4 versículos y posteriormente con una indicación. Entonces, iremos descubriendo a lo largo de esta epístola el foco de atención. ¿Cuál es el punto central de la obra? Es la salvación de Dios. Tanto Dios como Cristo son llamados, tanto Dios como Cristo son llamados Salvador en repetidas ocasiones, como lo muestra primera de Tito 3, 4, 2, 10, 13, 3, 4, 6. ¿Ok? Si están ahí, pueden leer de ahí, porque si yo me voy a hacer la literatura general, me quedo sin voz y acabamos antes. Agarre el primer versículo, otro puede colaborar con el segundo, y vamos haciéndolo un poquito así, más dinámico. Listo, Tito 1:3 dice, que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Ok? Ahí es donde hace mención a Dios. Y como Dios nosotros entenderíamos el Padre. ¿Ok? Pero después, ¿qué dice en Tito 1:4? A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Ok? Están los dos. Pero hace mención y del Señor Jesucristo. Ya no solo queda la palabra Dios. ¿Qué dice en el siguiente? 4, en el, discúlpame, ya me perdí. No, acá 2:10. están, Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Correcto. Acá quería detenerme solo un ratito nada más, que dice, no defraudando primero, miren lo que nos está diciendo el Señor. No defraudando, antes más bien mostrando toda buena lealtad, fidelidad, si lo podemos poner, para que nosotros adornemos toda la doctrina de nuestro Señor. Miren lo hermoso que es el versículo, pero lo que te está pidiendo el Señor. O sea, nosotros debemos ser recíprocos con el Señor. Tenemos una participación, no como ya hemos explicado para que seas de alguna manera aceptado en la presencia del Señor, no, sino como reflejo de personas obedientes a la palabra de Dios, dando testimonio de ese Dios verdadero. Tito 2:13, ¿qué dice?
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Correcto. Avanzamos. Tito 3:4. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Lee el 6 también, por favor, Keila. el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya. ¿Cómo estás, Keilita? Gusto verte. Mira, lo importante es que la manifestación o la dirección hacia la persona de nuestro Dios está mezclada entre que Pablo habla de Dios cuando se ubica generalmente en su posición judía y habla de nuestro Señor Jesucristo cuando se ubica de alguna manera en la posesión gentil. Entonces, él no deja de ser judío, pero tampoco se desliga del cristianismo, porque él, en realidad, si vamos a poner así, no fue cristiano, él fue judío, pero creyó en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, él no se desligó de su naturaleza ni su cultura judía. Es por eso que esta enseñanza hay que tener cuidado, porque impacta más en la cultura judía que en un cristianismo contemporáneo, enseñando las gracias del Señor, las dispensaciones y todo lo que nosotros hemos asumido cuando hemos aceptado a Jesucristo como Señor Salvador. Y a veces olvidamos la fuente de toda esta iluminación que tenemos nosotros, que es la gracia, que es el Antiguo Testamento. Nuestra fe se basa en la persona de Jesucristo, que es el impacto de las profecías del Antiguo. Por eso él dice ser la verdad, o sea, el cumplimiento de lo que Dios ya había ofrecido desde un principio. Entonces, ahí tenemos el complemento de toda la palabra de Dios. No podemos desligarla. Sigamos. Perdona, David, que te interrumpa, sino de que una consulta. Cuando tú Dígame dices usted. que Pablo no era cristiano, ¿por qué lo dices? ¿No debería ser cristiano es todo aquel que cree en Cristo? Sí, O sea, pero o sea, si él no. es limpio de sangre, deja de ser, ¿no podría ser cristiano? O sea, dentro de lo que él enseñaba, si tú te percatas en sus enseñanzas, él enseñaba de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el esperado del Antiguo Testamento. De alguna manera, Pablo, más que cristiano, sería lo que le llamamos ahora un mesiánico, una mezcla entre la cultura judía y la creencia total de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos cristianos porque somos los gentiles que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el judío, cuando acepta a Jesucristo, no se hace cristiano, sigue siendo judío, sino que acepta al Mesías. Y eso no nos hace diferencia, sino que a nosotros nos pusieron la palabra cristiano porque seguíamos a Cristo, pero de una manera despectiva fue el nombre. No fue una manera como ahora la entendemos nosotros y nos ponemos de ese orgullo, de ese amor a la persona de Cristo. Ahí era como si fuéramos, eso es así, los esclavos, son los esclavos de Cristo, ¿no? Ahí van los esclavos de Cristo, de esa doctrina, esa secta que iba por ahí, ¿no? Pero eso solo te lo digo porque hay cierta manera algunos libros que mencionan la posición apostólica de Pablo, en que él tenía las dos cosas, nunca dejó una para hacer la otra, sino confirmó en su persona una sola cosa, que Jesucristo es el Señor y Salvador. ¿No? Quizás fue muy ligera de mi parte enseñarles esta parte, pero llegará un momento que les pueda enseñar más profundamente y no me vayan a linchar nada más. ¿Ya? Listo. Otra consulta. Antes de que avance, por favor. Antes de que vuelvas a No es tener mi culpa, ya no una sé. ligereza. No, otra consulta. Diga. Ahí cuando habla que Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestro Salvador, prácticamente está diciendo de que Jesús es Dios, ¿verdad? Sí, 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 Ah, sí, sí, sí. Pero eso no quita que hay un padre y hay un hijo. Pero al ser de la misma esencia, como dice Juan 1:1,
nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿no? Pero si vas a decir que Jesús es el Padre, entonces ya estás entrando en una doctrina que no corresponde. Tu culpa, me estoy demorando 5 minutos más, ¿ah? Bueno. Sigamos. Pablo revela 5 características esenciales que orientaban su vida y su servicio para el Señor. Principios fundamentales sobre los cuales debe construirse el servicio de todo líder dedicado a la Iglesia de Cristo. Vamos a ver primer verso de Tito, nuevamente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Empezamos. En la primera etapa vamos a ver, Pablo estaba comprometido con Dios en ser un siervo de Dios. Y él se menciona en el versículo de esa manera. Pablo, al mencionarse siervo de Dios, vamos a nosotros a tratar de explicar qué significa eso, ¿ok? La primera característica de Pablo es el compromiso con el dominio de Dios. ¿Qué significa el dominio de Dios? Ustedes ya han escuchado la primera lección en la cual nosotros hemos usado esa palabra, ¿no? Nosotros hemos sido aceptados delante de la presencia del Señor, justificados, estamos muertos a nosotros, y lo que queda de nosotros con respecto a esta vida que estamos viviendo es para servicio con Dios, y lo hemos puesto de esa forma. Estamos juntamente crucificados con Cristo en la cruz, y lo que queda en nuestra vida de esta nueva criatura se la debemos totalmente a Dios. Entonces, eso es lo que está tratando de decirle Pablo antes de entrar a las características de aquellos que iban a de alguna forma hacer servicio en la iglesia. Pero la mayor característica del siervo es la que estamos viendo ahora y la vamos a empezar a desmenuzar. Como se sabe, el nombre hebreo del apóstol era Saulo, un nombre que hacía memoria de Saúl, que era el primer rey de Israel. Como se sabe también, el nombre hebreo del apóstol era Saulo, y aquí repetí lo mismo en el número 2, ¿ok? En memoria del rey de Israel. Pablo pudo haberse identificado como un erudito brillante, y sabemos que sí lo era, porque fue instruido en todo lo que era un rabino llamado en ese entonces el gran rabino Gamaliel. Un líder judío, también lo era, porque estaba dentro de la cúpula de lo que era el Sanedrín, con una gran educación. Además, era experto en literatura y filosofía griega. Estos son los pergaminos de Pablo. ¿Ok? Seguimos. Pudo haber hecho alarde de su ciudadanía romana heredada, una ventaja en ese extremo valioso durante la época en que vivía Pablo. Era una gran ventaja política tener esta ciudadanía romana. 5. Pudo haberse jactado de su llamamiento único como apóstol de los gentiles y por haber recibido de Dios autoridad apostólica plena y la misma posición privilegiada del grupo de los 12 apóstoles, porque él no era menos que los 12 apóstoles y no lo fue. 6. Pudo haberse gloriado ante ellos por su experiencia de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, según lo dice 2 Corintios 12:2-4, y su don de milagros, y de haber sido elegido como el autor humano de gran parte de las escrituras del Nuevo Testamento. En lugar de esto, optó por identificarse ante todo como un siervo de Dios. Miren de todo lo que se deshizo, se dejó
de lado. Pero en Filipenses me parece que hay un versículo que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Jesucristo nuestro Señor, que no estimó siendo como Dios, sino que se dejó totalmente. No estimó siendo su naturaleza divina, sino que dejó eso para ponerse y humillarse para hacer la obra del Señor. Miren que eso ya estaba totalmente calado en su corazón, en su parte interna de Pablo, que lo hacía vivir de esa manera por su creencia. ¿Qué dice 2 Corintios 12, de lo que hemos expuesto ahí, 2 al 4? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, 2 Corintios 12:3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Hay cosas que Pablo sabía, las entendía y de alguna manera las expresaba, pero no las podía decir, pero sí había sido revelado. Y ese poder revelación es el Espíritu Santo, ese que te guía a las cosas. No está en que si tú tienes o no tienes la razón, o si tú te fundamentas en tus pergaminos como persona, está en cuanto tú dejas de ser, para que Dios pueda formar en nosotros el ser que es Jesucristo nuestro Señor. La lucha está en eso. ¿Cuánto sigo siendo yo desde que acepté al Señor? Sigo siendo yo hasta ahorita. ¿Y cuánto he dejado de ser para mostrar ser más que la persona de Cristo? Porque esa es la manera con que vamos a llegar el nuevo evangelio. Porque somos testigos, porque somos testimonio. Porque si no, lo único que vamos a hacer es hablar de nuestras cualidades y virtudes que delante de Dios son paños pestilentes, ¿no? Así que la humildad no es una virtud, sino es una necesidad para poder tener toda la gracia del Señor. Sigamos. David, Ahí. discúlpate que te corte. Quizás hay Ya me cortaste. Ya te corté. Hay un texto que Pablo, de quien estamos hablando, escribe también a los Corintios y va en esa línea, ¿no? Está en 2 Corintios 12:9 cuando dice, ¿no? Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Sí. Lo que justamente tú decías, ¿no? El dejar quizás de confiar en tus cualidades y reconocer más bien, ¿no? De que el poder Sí. viene de él, ¿no? Dice, por Amén. tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, y yo creo que ese texto va por ahí, ¿no? Por la idea que estás planteando, ¿no? De cómo es que Pablo veía su posición ahora de siervo, ¿no? Y esta posición de siervo, lógicamente, para que haya un siervo hay un amo, hay un señor, y esto va muy ligado a lo que decías al principio, ¿no? De que está dispuesto al dominio de Dios, ¿no? En el sentido de, cuando hablábamos de siervo, hablábamos de que tienes un amo, un dueño, es decir, de pertenencia, ¿no? Así Quizás es. para hoy en día la palabra siervo ha quedado ya, esa palabra como que hoy en día podemos asemejar a un empleador, porque uno no le pertenece a su empleador, pues, o sea, vas, chambeas, cumples tu horario y ya, ¿no? Pero para aquel entonces siervo es que tú le perteneces a ese amo, ¿no? Entonces, y en el caso de Sí. Pablo era por voluntad propia, ¿no? Esclavo por amor. Eso quería agregar, David. Gracias, disculpa. Perfecto. Justo vamos a llegar a eso. Y entendiendo que cuando el Señor le dice bástate en mi gracia es porque él estaba orando por un problema que tenía físico. Por consiguiente, imagínate, ¿no? Si él haciendo milagros en toda su vida de poder, lo que el Señor no lo quería enseñar, y creo que nos enseña a todos, ¿no? Que todo está dispuesto para que uno no se enorgullezca en algo, ¿no? Imagínate que si tuviera todas las cosas
en ese momento Pablo hubiese tenido quizás un problema de esos. Pero ese aguijón de la carne estaba ahí puesto para bajarle la cerviz como al toro cuando le hacen cosas dañinas en su cuero. Sigamos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahorita vamos a ver siervo de Dios. Dulos, siervo, se refiere a la persona de carácter más servil en la cultura tiempo de Pablo y se traduce con frecuencia esclavo. 2. Pablo estaba en servidumbre completa, pero voluntaria. Y eso es lo que hemos explicado, lo que significa dulos hace mucho tiempo. Servidumbre, o sea, tu actitud servil, totalmente humilde delante de la presencia de tu Creador, pero voluntaria. Nadie te coacciona. 3. No tenía una vida que llamara suya propia, ni su voluntad era importante. Propósitos que tenían era ni su alto que me está tapando sus caritas. Ya está. No tenía una vida que llamara suya propia, ni su voluntad era importante, ni los propósitos que tenía eran suyos, ni tenía un plan inventado para él mismo. O sea, creo que esta es una llamada, ¿no? Ya, si tú tienes algo que deseas, no debe ser más grande del deseo de servir al Señor, ¿no? Someter todas nuestras cosas al Señor. No voy a entrar más palo duro por acá. 4. Todo en su vida estaba sujeto a su Señor. En cada pensamiento y en su aliento de vida y en cada esfuerzo se encontraba bajo el dominio de su amo Dios. ¿Me entienden? Mire que estamos hablando acá de que la esencia de nuestro acercamiento al Señor, y no estoy hablando del liderato de la iglesia, ya les dije que esto es para todos. Ya vamos a ver ya en qué momento es para el líder, pero es para todos. Este acercamiento al Señor es total. No es un acercamiento para descubrir si lo acepto o no. Porque al Señor hay que meterse de cabeza para recién entenderle. Todo tú, no un pedacito, no una parte, no solo el domingo que te puedes entregar un día entero, de lunes a viernes, cómo reaccionas, cómo haces, cómo eres testimonio en tu familia. Es que es así, no puede ser una doble cara. ¿Y por qué? Porque Dios no nos va a poner un hábito que nos cubra nuestros pecados. Él nos ha limpiado de pecado. O sea, debemos tener un raspón, una cuestión de una cuchara que te raspe hasta lo más profundo para que haya un cambio en las cosas del Señor. Y eso es la entrega. Vamos a tener problemas, va a haber dificultades y también vas a ver tener tentaciones, pero siempre y cuando tú estés dentro de la voluntad de Dios, el Señor va a transformar nuestras vidas, las va a cambiar. Pero si uno no ha soltado voluntariamente algo de su vida, va a tener dificultades. 6. Puesto que Pablo se refiere a sí mismo como un siervo de Dios, solo en este lugar, ya que en todas las demás veces se refiere a sí mismo como siervo de Cristo. Es posible que se haya propuesto ponerse al lado de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa vemos aquí? Juan llama a Moisés siervo de Dios. Apocalipsis 15:3. ¿Ok? Y el Señor mismo habló de mi siervo es Moisés en Josué 1:2.
Su sucesor, Josué, es llamado siervo de Jehová, Josué 24:29. Amós declaró, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, Amós 3:7. Por medio de Jeremías dijo Dios, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas y mis siervos, Jeremías 7:25. ¿A qué voy con esto y a qué cosa está escribiendo MacArthur? Lo que dice es que ustedes saben que en Creta había judíos y ustedes saben de que en esa iglesia los judíos habían tomado la batuta en enseñarles, ¿no?, algunas tradiciones judías como la circuncisión y otras más para someter al pueblo cristiano, de alguna manera dirigir al pueblo cristiano. Pero estos judíos lo que hacían normalmente y tenían en ese entonces es judaizar, que significaba sacar de la gracia al cristiano para volverlos estas personas que hacían la cultura judía y creían en el Mesías, pero estaban sometidos a la ley. Cuando el cristiano netamente está sometido a la gracia y guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Saca su pergamino y le dice siervo de Dios, porque el judío sí entendería lo que le está diciendo. Porque dentro de su cultura sabían quién había sido siervo de Dios, y era Moisés. Y había un entendimiento entonces de la ley, Torá, y de las escrituras judías. Entonces saca su tarjetón y le dice, yo también soy siervo de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenía un porqué que quizás pudo ser. Yo no estuve ahí, así que vamos dándole a este entonar, pero no es igual a lo que ellos querían hacer. Se me escapó. O sea, el propósito por el que supuestamente pudo decir siervo de Dios es debido a que muchos de los maestros falsos en las iglesias de Creta eran judaizantes. ¿Ok? Seguimos. En cierto sentido general, todos los creyentes en el Señor Jesucristo han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y esa servidumbre trae como resultado un fruto de santificación y como fin la vida eterna. El versículo que más me gusta. Ser cristiano equivale a ser siervo de Dios. Ya no como somos ya no somos nosotros, debió ser así, sino comprados por precio, porque hemos sido rescatados no con cosas corruptibles, ni oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuántas veces les he enseñado 6:22 Romanos? Un montón. En todas las clases que nada tiene que ver, he metido a Romanos 6:22. Por el hecho mismo que es la evangelización. Y es el propósito de nosotros. Pero entendamos una cosa, que este proceso de servidumbre delante de la presencia del Señor y la santificación es un proceso que hace el Señor en nosotros. Debemos entender que nosotros solo somos la tierra por la cual el fruto, la semilla y la palabra es la que da de alguna forma los hechos o las obras que Dios desea ver de nosotros. Si Dios por alguna manera quiere que nosotros seamos semillas vamos a poner, no sé, de manzana, su voluntad va a ser que esa semilla dé manzanas. No va a ser contrario a nuestra naturaleza. Es por tal, Él ha cambiado nuestra naturaleza, nos ha hecho nueva criatura. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa ha sido sometida por el Espíritu Santo para que ésta pueda dar el fruto que Dios ha pedido. Y Dios ha pedido santificación. No te está pidiendo excusas diciendo de que no lo puedes hacer. Claro, tú y yo no podemos hacerlo. Pero si lo dejamos hacer, cambia la figura.
¿Ok? Es decir, nosotros no podemos proporcionarnos a nosotros mismos alguna virtud que sea agradable a Dios, más la que es dejar que la palabra de Dios haga efecto en nosotros. Dejar, o sea, déjate, que es lo que tenemos que hacer. No seamos obstáculos. Sigamos. Entonces, hemos visto entonces que siervo de Dios es dulos y por voluntad, pero que está totalmente al servicio del Señor. Ahora viene apóstol de Jesucristo en el verso 1. Apóstol tiene el significado básico de mensajero y en ocasiones se empleaba aún con referencia a la persona más servil que llevara un mensaje de parte de otra persona. Sin embargo, el término se empleaba con mayor frecuencia para aludir a un mensajero especial, un tipo de embajador que era enviado con un mensaje específico y que hablaba con la autoridad de aquel por quien era enviado. La autoridad del mensaje, por lo tanto, no se deriva del mensajero, sino del remitente. Cuando tú y yo pronunciamos las palabras del Señor, no debemos pensar que es nuestra vasija la que tiene la autoridad, sino quien te ha puesto a ti como vasija para llevar la esencia pura que es su palabra. Entonces, debemos ser agradecidos que Dios nos usa, siendo tal cual somos, e igual que a muchos, pero que te tocó a ti esta función. Pero te toca a ti ser la función de demostrar que la palabra de Dios es verdad. Porque tú escuchas y si obedeces, vas a dar a fruto por 100, por 1000. Y obedecer implica creerle a Dios primero, confiar que lo que Dios está diciendo es para tu vida y dejar de hacer lo contrario para las cosas de Dios. Y eso es un cambio, pero si bien es cierto, tú lo ves que tú lo estás haciendo, pero internamente es el poder del Espíritu que está haciendo en ti. Entonces hay que creer que tenemos a ese consolador que Jesucristo ha dejado para que culmine la obra que Él empezó y que fue dirigida desde un principio en la eternidad por el Padre. Entonces, nosotros somos el obstáculo por el cual no podemos mostrar ese poder de Dios. Porque si Dios quisiera, ya ustedes saben que lo puede hacer sin necesidad de nosotros. Pero Él no quiere eso, pues. Él quiere rescatar su creación. Y la forma de rescatarla es mostrando el prototipo que ha sido su Hijo, que vino para sustituir ese pecado de Adán y Eva y mostrarnos que sí se puede. Sí se puede, sí se puede, ¿me entienden? Pero hay que creerle, porque si vamos solo a hacer el cántico, de nada sirve. Hay que meter las manos en la obra del Señor para compartir su verdad y que nosotros vamos a ser moldeados por esa verdad. Por encima de todo, Pablo era un embajador de su Señor y Salvador divino Jesucristo. Así como el hecho de llamarse siervo de Dios puede haber tenido la intención de establecer su autoridad con los judíos en la iglesia de Creta. Su referencia a sí mismo como apóstol de Jesucristo puede haber tenido el propósito de establecer su autoridad con los gentiles en la iglesia de ese lugar. Interesante la función de Pablo ahí, ¿no? En no dejar ser judío, o sea, no alejarse de su creencia judía porque la tenía arraigada y no podía dejarlo porque es palabra de Dios, o sea, no lo puede dejar, es imposible, pero ver con sus ojos que se cumplía todo lo que le habían enseñado sus antepasados. Todo lo que él aprendió a los pies de sus rabinos, que no vieron sus rabinos, sino él lo ve y todavía aún le sirve. O sea,
porque el Señor se le reveló y se le mostró. Aleluya. Seguimos entonces. Hemos salido ya de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora, conforme a la fe de los escogidos. Aquí, en la versión Reina Valera, ustedes tienen, ¿podrían leer ese pedacito? Aunque es la misma que está acá, pero ¿quién tiene una versión internacional? U otra versión, que sea lo que sea, cualquier otra versión. Si es Dios habla hoy, mejor todavía. A ver, la NBI dice, Ya, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. por ahí están yendo a una interpretación de algunas versiones que he leído y le voy a mostrar una que tengo yo. Qué diferente es lo que dice acá, que es Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según su piedad. Miren, si yo utilizo esta palabra conforme, es que lo que está hablando podía darse a entender que es de la manera que tienen la fe de Dios, Pablo fue siervo y apóstol. O sea, de la manera que los escogidos de Dios tienen esa fe. Pero hay una versión, y no sé si Roy, tienes una versión especial ahí, o también Dios Reina Valera. habla hoy. Dios habla hoy. A ver, Uno, leo uno, ¿no? sí, solo uno nomás. Ya. Carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y el conocimiento de la verdad que se encuentran en nuestra religión. Correcto. Esa interpretación es bastante a lo que han querido poner, por ejemplo, Jerusalén. ¿Ok? La Biblia Jerusalén tiene su esencia con la Vulgata, que es la tradición latina del griego. ¿Ok? Y mira lo que dice la Jerusalén. Y cuando la leí, bueno, ya tuve que abrir más mi cerebrito para poder buscar más cosas. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para llevar a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad. Vemos acá entonces que así como Dios habla hoy, está tratando de indicar, y Jerusalén también, que es la obra de Pablo que está llevando a la fe a los escogidos de Dios y que está complementando la obra de Dios con el conocimiento de la verdad en ella. Y es diferente a entender cómo está acá en la Reina Valera, es un poquito más complicada. Pero si ahondamos en las palabras del griego con sus significados, llegamos a lo mismo. Pero hay que ahondar, pues, hay que buscar. Entonces, miren por aquí cómo compartimos en esto. 1. A causa de la devoción de Pablo al dominio de Dios, él tenía un compromiso incuestionable con la misión de Dios. Si tú crees, si tú tienes fe, tu compromiso es con esa fe y donde estás, donde te estés congregando en ese momento, pero tu compromiso es con esa fe. Te haces parte de todo este grupo. Es la misma misión que obliga a todo predicador y maestro, en un sentido más general, a todo líder de la iglesia e incluso a todo creyente, como se ve en el texto, la misión de la evangelización en 3 aspectos. Cuando tú evangelizas, ¿qué tienes que llevar? Las buenas nuevas. Después, ¿qué tienes que hacer? Edificar a aquel que has evangelizado. Y después, ¿qué tienes que hacer? Llevarlo con ánimo hasta el final
de la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo en su gran comisión, id y hacer discípulos. No solo ir y hablar del Señor. El discipulado implica mucho. Implica mucho. Ahora también hay que ver quiénes se dejan discipular, ¿no? Pero acá no hay motivo de excusa. Pablo estaba comprometido en llevar la fe que le había sido revelada a este grupo de Creta para confirmar que Jesucristo era el Señor y Salvador y que él tenía la autoridad de aquel mismo que él estaba predicando. Pero al llevar las buenas nuevas de cuál era la verdad de Jesucristo, porque él le había sido revelado y lo había visto cómo era, también estaba haciendo una edificación. ¿Qué cosa es la edificación de un cristiano? En pocas palabras, vamos a ir poco a poco diciendo, pero la edificación del cristiano está muy ligada a lo que nosotros llamamos en ese versículo 6:22, frutos de santificación. La edificación del cristiano no está en atribuirse conceptos bíblicos o teológicos que llenen su cabeza de conocimiento creyendo que sabe algo de la palabra de Dios. La edificación está basada en la santificación de nuestras vidas. Mientras más tú muestres el carácter de Cristo en tu vida, más edificado estás y vas a poder edificar a otros también, porque no es una edificación sola, es comunitaria, es parte del cuerpo de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos aquellos que vamos engarzándonos como cadenitas para atraer a otros y que puedan vivir en la misma fe y en el mismo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y esto conlleva santificación. El otro es que esta santificación, y estoy resumiendo, pero lo vamos a ir leyendo, esta santificación es el ánimo que debemos tener de esta esperanza viva que tanto habla la palabra de Dios, que nosotros eso nos debe alentar a mantenernos perseverando, como se habló en un principio, mantenernos en las cosas del Señor por el poder del Señor. O sea, no desligarnos de lo que dice el Señor, no independizarnos del poder del Señor, sino aferrándonos, arraigados y cimentados en ese poder que es la persona de Jesucristo y en aquel que Él ha dejado el Consolador en nuestra vida para que Él pueda contribuir y terminar esa obra que Dios ha mandado. ¿Cuál va a ser ese término? Que nos mantenga hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es ese trabajo. Y esa esperanza de que nosotros tenemos que venga pronto nuestro Señor nos debe dar ánimo a sacar todo lo que es obstáculo en nuestra vida para seguir hacia adelante, amándonos, como dijo el Señor, unos a otros, y el amor no en ese sentimiento humano, sino en la responsabilidad de ir generando más y más la persona de Cristo en otras personas más. Ok. Ahora, conforme a la fe de los escogidos. Ahí vamos. Pablo reconoció en primer lugar su responsabilidad. Cuando hablamos de Pablo y él reconoce, quiere decir que dice, ¿se acuerdan de ese versículo que él dice, Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Ok, entonces debemos ir tomando lo que cada vez que estamos leyendo de Pablo, se está hablando de nosotros, ¿no? Entonces, Pablo reconoció en primer lugar su responsabilidad de ayudar y llevar a los elegidos por Dios, aquellos que son escogidos de Dios, a la fe salvadora de Jesucristo. Casi un año después de escribir esta carta, el apóstol le dijo a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Ven el compromiso de Pablo en su persona? Yo creo que es menester nuestro seguir leyéndole sí a la palabra y que ésta pues haga, porque todos debemos tener ese sentir, ¿no?
y bueno, yo estoy lejos, así que no sé si ustedes ya se acercaron a eso. Sigamos. Pablo fue llamado como un siervo y apóstol con la comisión divina de proclamar el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio no es hablar las palabras de que Jesucristo murió por ti, sino es que tienes que creer que Jesucristo murió por ti para llevar las buenas nuevas en tu corazón a otro corazón. No son las palabras, es el mensaje que Dios ha entregado, ¿ok? A fin de que los elegidos pudieran ser llevados por el Espíritu Santo a la fe, ¿ok? A la fe que se requiere, esa fe que se requiere para activar, por de alguna manera decirlo, la elección hecha por Dios. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Qué dice Efesios 2:8? ¿Alguien me puede ayudar? Porque por gracia sois salvos. Obra. Dale, dale, dale. Porque por gracia sois salvos, no por obras. Por medio de la fe, no por obras para que nadie... Ya, de nuevo, de nuevo. Dale, dale. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Correcto. Entonces, la fe viene de Dios, no de ti. Pero esa fe viene de Dios para activar la salvación. Pero también produce fe para mantenerte en la salvación. Es decir, si nosotros entendemos que lo que hemos recibido, ese poder del Señor por gracia, activó en nosotros nuestra creencia, esa misma fe sirve para que siga creciendo, fortaleciéndose, para mantenernos en fe. Justo, dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. No quiere decir que se va a encender su vida, no, sino que es la constancia de vida, su forma de vida. El justo por esa fe va a estar viviendo, y esa vida implica indudablemente, según Romanos 6:22, el fruto de la santificación. Como uno que tiene fe no puede estar en sentido contrario a la santificación. ¿Ok? Sigamos. No, una consulta, por favor. Disculpe que sea molestosa, pero las Está personas que bien. creen en la predestinación, dándole el sentido de que como que Dios ya escogió a un grupo de personas para que sean salvas y a otro grupo no, pueden Sí, cogerse esta parte del versículo, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, o sea, como que Dios ya tiene algunos escogidos y otros no tienen escogidos, ¿no? O sea, porque acá también sí, pone la elección hecha por Dios, o sea, como que sí. solo Dios ha decidido quiénes van a ser salvos. ¿Cómo podríamos explicar esa parte del versículo a estas personas que creen de esa manera? Bien complicado, no lo puedo. Que venga el Señor de nuevo y lo explique. Deuteronomio, ya he mencionado a veces que la predestinación no es que a pesar de se va a cumplir y yo no tengo que hacer nada. La predestinación, según lo que es la palabra utilizada, es el preordenamiento de Dios. Es decir, Dios en su inmensa sabiduría preordenó dos cosas: que a través de su Hijo, todo aquel que en Cristo está predestinado, porque el Cristo es el camino hacia el Padre. Pero si tú no tomas el camino de Cristo, que es el sentido contrario, entonces vas hacia la muerte. Deuteronomio dice: hoy he puesto delante de vosotros la vida, para que haciendo lo que mando tengáis vida, y la muerte de que tú desobedezcas. Entonces, la predestinación no es esa predestinación que se nos ha querido enseñar en este tiempo contemporáneo. Tiene que ver que se activa todo tu proceso de predestinación cuando estás en Cristo. No como esos que dicen que todos los caminos te llevan a Roma y que al final vas a ser salvo. No.
esa predestinación está en la persona de Cristo. ¿Qué cosa quiere decir? Cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes toda la gracia de Dios en la persona de Cristo. Todos los beneficios de Dios. Segunda de Pedro habla de que todo lo que se refiere a la vida y a la piedad nos han sido dados por las promesas, mediante las promesas de Dios. Y esas promesas solo llevan a la persona de Cristo, nunca promesas aisladas de la persona de Cristo. Entonces, no hay forma de que existe, bueno, lo que me pasó ya está hecho y decidido, y que el malo está hecho y decidido. Entonces sería Dios injusto, porque ¿para qué te castiga si ya está decidido? Entonces, Dios no es injusto, porque tú tienes la decisión, y esa que le hablan de libre albedrío, de tomar la decisión, el camino en Cristo o el no en Cristo. Nadie te pone una escopeta para que tú sigas a Cristo. Es cuando tú ves tu verdad delante de la presencia de Dios. Por consiguiente, todos somos justificados por las decisiones que tomamos. Y es por eso la claridad de la justicia de Dios. Yo voy a ser condenado porque decidí hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y yo voy a estar en la presencia de Dios porque decidí creer en Jesucristo. Eso es predestinación. Bíblica, porque otras No, David, enseñanzas. Sí, David, ya. ¿puedo dígame, hablar? ¿quién habla? Julito, Julio. No, anda, abre la puerta. ¿Qué dice Julito? Yo, es muy correcto y creo que ahí es lo que dice lo de Juan 3:16, ¿no? Para todo aquel que cree, no se va a perder, Ajá, va a pero, tener vida eterna. pero, Pero es para todo aquel que cree. así es. David, Pero ten cuidado con eso que dices. ¿Qué significa creer? claro. Tener fe en el Señor. Eso sí. Porque si tú solo te quedas en la palabra creer, ten cuidado que hay un versículo que dice hasta los demonios creen. David, Amén. Sí, podríamos quizás resumir en el sentido de que Dios ha predestinado su plan de redención, o sea, que la única manera es en Cristo, ¿no es cierto? Sí, Pero a veces se ha sí. malinterpretado que ha predestinado al individuo, ¿no? O sea, y como que ahí donde, como que vemos lo que tú decías, lo que explicabas, ¿no? Como que vemos un Exacto. Dios como a unos los ha predestinado para tal, a otros para tal, ¿no? Lo que ha predestinado es lo que Y encima vamos lo a hacer condena. y encima lo condena, ¿no? Entonces es un Dios muy injusto. Entonces somos predestinados, como te he dicho, ¿no? En la persona de Cristo, y en la persona de Cristo es todo un pack, ¿no? Claro. Y el versículo más famoso de la Biblia, o el corazón de la Biblia, que muchos lo denominan así, ¿no? Ah, Juan 3:16 vemos, ¿no? O sea, vemos cómo es que no hablamos de una salvación universal, como algunos lo han tomado ese texto, ¿no? Pero vemos ahí la voluntad de Dios, el amor de Dios, ¿no? O sea, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, y en ese mundo estamos todos, todo ser humano, por así decirlo, ¿no? Que entregó a su Hijo amado. Pero al mismo tiempo ahí vemos la voluntad de Dios, el amor de Dios, pero al mismo tiempo vemos también lo que tú hablabas, el tema de ejercer nuestro libre albedrío, ¿no? Porque viene el para, o sea, no es que es ofrecido a todos y ya, automático, ¿no? Sino dice, para que todo aquel, y lo que Julito decía, ¿no? Cree, pero no dice cree nada más, cree en él, ¿no? Y lógicamente estamos hablando de una fe genuina, ¿no? Para que todo ajá. aquel que cree en él, y vemos las dos consecuencias, ¿no? No se pierda, sino tenga vida eterna. Pero al mismo tiempo podemos deducir de que si no cree, se pierde, ¿no? O sea, entonces ese texto de Juan 3:16 a veces lo tomamos a la ligera, pero claramente está mostrando el amor de Dios, la predestinación de Dios en Cristo, por así decirlo, pero al mismo tiempo va y toca el libre albedrío del ser humano, ¿no? Y nuevamente necesitamos esa fe. Ujú. Gracias. Hay un doctor en divinidad que está levantando la mano, Luis Bolaños. Sí, pastor.
Como dice el pastor, más nos enfocamos a ese versículo, ¿no? Pero lo demás está en el 17, 18, 19 y 20. Ya ahí ya habla de condenación. O sea, ahí nos amó, pero también hay esa parte, ¿no? Que a veces no queremos leer, ¿no? Porque no nos gusta o no queremos aceptar eso. Pero son para los que no creen, pues, ¿no? Ese es mi punto. Sí, definitivamente el camino de la fe en sí misma tiene también condenación, ¿no? O sea, Dios ha hecho las dos cosas, ese es el camino, porque eso viene desde antiguo, ¿no? O sea, Él no es un Dios que tiene que hacer por cada problema una solución. Él tiene una sola solución. Por eso dice que todo el pecado, o sea, todas las malas cosas fuera de la gracia de Dios, todo lo que está en desborde a la voluntad de Dios, lo conglomeró y lo puso todo en un nombre que se llamaba pecado. Y sobre ese pecado entonces agarró y sobreabundó la gracia. O sea, solucionó el problema de todo el mundo, que todo era pecado si no estabas en la voluntad de Dios, y solucionó el pecado en eliminarlo con la sobreabundancia de la gracia, que es la persona de Cristo, ¿no? Entonces, el Señor, nuestro Dios, tiene las cosas ya estipuladas y de alguna manera ya establecidas, porque no es un Dios que se muta ni cambia y no tiene que estar cambiando a cada rato por algún problema que se presenta. Él ya lo tiene predestinado y todo lo puso en la persona de su Hijo. Y se acabó el problema. Aquí, si creer para ti solo es saber, ya sabes que estás con problemas. Si creer para ti es fe y la fe es fidelidad y la fidelidad es no hacerle, sacarle la vuelta a las cosas del Señor, ok. Si la fe para ti es que porque pecas ya saliste de la fe, te equivocaste. La fe es un camino. La fe es una creencia en el Señor y caminando en las cosas del Señor uno tiene que aprender. Hay hábitos que uno ha traído del mundo y para ser cambiados tienes que darle la vida al Señor para ser transformado. Los hábitos no se van a cambiar así solitos. Por consiguiente, tu vida transformada en el Señor depende mucho de cuánto le crees al Señor. Y creerle cuando estamos hablando depende mucho cuando has abierto tu corazón para que esa fe funcione. No es que tú la vas a generar, es que vas a dejar que Dios haga en cada una de nuestras vidas. Ese es el quid del asunto. ¿Cuánto nosotros acompañamos al Señor en este trabajo? Amós 3:3, vuelvo a jalarlo siempre. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, ¿por qué dice seguir a Cristo si no estás de acuerdo con Él? ¿Cómo puedes decir que eres cristiano y hablando de la palabra cristiano esencial, no por pertenecer a una agrupación, sino el que sigue de corazón al Señor, si no quieres hacerle caso al Señor y estar de acuerdo con Él? Y cuando tú estás en desacuerdo del Señor, tú pecas. Entonces, tienes que pedirle al Señor perdón y seguir ahí, acercarte nuevamente y seguir caminando con Él. Al final tú le dices, Señor, sí, perdóname. ¿Qué pasó con el hijo pródigo, mi estimado? ¿Lo desecharon por haberse tirado toda la herencia y comido cosas que no eran? Dios te está enseñando que Él es misericordioso siempre, Él es bueno siempre. No te aproveches de su misericordia, porque en ese aprovechar tú te vas a endurecer en tu corazón. Pero si tú eres sincero delante del Señor, míralo a David, al rey David. Debes entender los personajes, debes entender lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento está mostrando su proceso del Señor. Cuando Dios decide una cosa, sigue contigo, pero si descuidas eso, te vuelves un riesgo hacia lo que Dios siempre nos ha mostrado en su palabra, que hay un pecado que es imperdonable, que es el del Espíritu Santo. Y tu vida, mucho cuidado, que a veces uno cuando comienza a
darse, como dice, formas de salida a los pecados que uno va haciendo, se va endureciendo más y llega un momento en que hasta la misma palabra la usa uno para justificar sus pecados. Y esos son los momentos terribles porque cuando uno se endurece tanto, hasta puede ser el anatema de las cosas que Dios ha hecho en un principio en tu vida. Y es por eso dice que una vez que probaron lo agradable del Señor, ¿cómo puede el Señor morir nuevamente por aquel que se deslizó por esa circunstancia? Entonces, en Cristo todo es permanente y siempre. En Cristo, no tengo que desarrollar más el tema. Es en la persona de Cristo. Pero si estás fuera de la persona de Cristo, ya tú mismo has tomado la decisión. Entonces, cuando uno toma la batuta de las cosas del Señor, pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de él, dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí, esta cosa es, si bien es cierto, no pareciera tan delicado, pero es delicado en las cosas del Señor. Ya, porque nos toma a nosotros que si creemos, entre comillas, entonces debemos demostrarlo. Debemos demostrarlo. Y así nos cueste, porque en el sufrir vamos a encontrar el consuelo del Señor y en la fortaleza también. Y te va a ayudar, o nos va a ayudar a todos. Bueno, a mí me ayuda, francamente, ¿no? Que cada vez que mi cabeza funciona mal, yo pienso y digo, bueno, ¿para qué? Entonces sigo el camino del Señor. Pero eso no quiere decir que mi cabeza no esté pensando cosas que me vienen en tentaciones, ¿no? Así que aquel que esté libre de eso, pero bueno, no sé cómo serán ustedes, pero a mí sí me toca. Así que yo tengo que estar bien vivo conmigo mismo. No vaya a ser que por ahí me suceda algo que no quiero, ¿me entienden? Así que ese es el capítulo 7 de Romanos, con un poco del 8 de Romanos, en la lucha que tenemos. Pero aquel que está en Cristo ninguna condenación tiene, dice. Entonces puedes tener la lucha, pero no te condenes por eso. Pues. ¿Estamos? Vamos. No, ya terminamos, porque ya quiero, ¿cuánto te quieres saber? 9:30 ya. Y no he llegado ni al tercio. Vamos. ¿Para qué me jalan la lengua, pe? Ya. Entonces aquí, para activarse la voluntad de Dios es por la fe, como también lo explicó los creyentes en Roma. Así pues, que la fe es por el oír, y ya lo hemos tratado, y el oír por la palabra de Dios. O sea que nosotros mismos nos alimentamos escuchando la palabra y esta que trae el poder de Dios para nosotros. Toda esta palabra de Dios, todo lo que está acá, todo sirve para entender las cosas del Señor. Pero aquí mismo, todo esto está dedicado a mostrar que la gracia de Dios está en la persona de un ungido, de un Mesías, que vino y que va a volver, y que nosotros lo conocemos como Jesucristo. Si nosotros nos aferramos a la persona de Jesucristo, cualquier cosa puede pasar en nuestra vida extraordinariamente, por más que sucedan cosas desastrosas. ¿Ok? Vamos a poder actuar como Pedro, como Pablo, cuando estaban en la cárcel. Y ya vienen tiempos difíciles, muchachos, así que prepárense. Estos tiempos que estamos hablando de las cosas del Señor es para afirmar nuestra fe, para que no sea una fe de libro, sino sea una fe real en el corazón. Porque nos van a tomar a prueba. No los quiero asustar, sino los quiero poner apercibidos. Va a haber pruebas de distintas formas. Yo estoy hablando con Anderson, con Sophie, estamos tomando
un desayuno y hablábamos, hay que tener cuidado, le digo de la familia, que esto. Llegaron a su casa y ¿qué cosa estaban sus bebés? Con gripe. Estaban con fiebre. Yo no te dije que iba a venir un tráiler y te iba a tirar en tu casa, sino que estas cosas de ver a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, con esos también son cosas que nos puede ocurrir y hay que estar alerta, ¿no? Así que, muchachos, estemos pendientes en las cosas del Señor. 4. La fe acciona, ¿qué cosa dice? La justificación. Cuando hemos estado estudiando Romanos, interesante la justificación. Siendo pecadores, Dios nos ha justificado por la obra y mérito de nuestro Señor Jesucristo, que fue el justo. Y según la doctrina hebraica, un justo justifica y puede justificar al mundo. Un justo. Nuestro Señor Jesucristo hizo eso. El acto de gracia mediante el cual Dios considera y declara como justos a aquellos que han depositado su confianza en su Hijo Jesucristo, al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Qué bonita es la palabra cuando enseña ella misma, ¿no? 5. Sin embargo, hasta la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él es un regalo. Es un regalo de Dios, porque todos los creyentes somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y a qué va este punto? Al anterior, que dice, aquel que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si nos quedáramos en eso, sería por obra, por tu acción. Entonces, el que sigue te para y te dice, stop, guarda, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 6. Pablo mismo se regocijó en su propio recibimiento de esta gracia al escribir que ahora tenía el único propósito de ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Nosotros manteniéndonos en esa fe, en Jesucristo, por eso somos justificados. Todos los demás aspectos de la salvación, dependen de esta justificación por fe, incluyendo la regeneración y la conversión, por los cuales el creyente no solo es declarado justo, sino transformado en una nueva criatura. Hasta ahora creo que tratan de explicar esto de nueva criatura, pero en realidad somos una nueva criatura. Tenemos que creerlo. Y cuando digo tenemos que creerle, es que ese accionar de nuestra creencia va a hacer que esto se cumpla. Porque cuando no creemos, entonces vamos a creer en lo contrario, a no ser nueva criatura, que seguimos siendo pecadores. 7. Aún siendo apóstol, Pablo sabía que la fe salvadora que estaba llamado a predicar no podía ser producida ni mejorada por su propia sabiduría, habilidad, capacidad persuasiva o estilo. Hay muchos que creemos, ¿no?,
que esto es totalmente la verdad. Mis características o las características que pueda tener un predicador o un maestro o alguien que enseñe no van a ser el poder para nuestra fe, sino el mismo Señor. Sigamos. En su primera carta a la iglesia inmadura y mundana de Corintio, él recordó a los creyentes: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es indudable que acá está él haciendo una alegoría, pero no existe nada insensato en Dios ni débil en Dios, por si acaso. Pero si hubiera, sigue siendo eso más grande que el hombre. Así que, hermanos, añadió más adelante: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La verdad simple, pero poseedora de poder infinito, que es el evangelio de Jesucristo y este crucificado. ¿Cuál es la verdad simple? Jesucristo y este crucificado y resucitado, diría yo, nunca dejará de producir fe salvadora en el momento apropiado en aquellos que son escogidos de Dios. La realidad de la elección divina está expuesta en todo el Nuevo Testamento. Es el fundamento del edificio conformado por todos los redimidos. ¿Ok? Ahí va a saltar Sofi. El llamado de Dios o ser escogidos de Dios está no en que nos han separado a un grupo uno y a un grupo otro, sino está en la decisión de un grupo uno y de un grupo otro. ¿Está bien? ¿Cuándo te conviertes en escogido y en llamado? Cuando aceptas a Cristo. Pero la pregunta sería, pero de repente Dios me llamó para aceptar a Cristo. ¿No sería así? Bueno, ya dijeron ahí Juan 3:16, ¿no? Que dice que tanto amó Dios al mundo, ¿para qué? A ver, Julio, César. Ahí el llamado en realidad es para todos, ¿no? Exactamente. Y tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierda todo aquel que crea. Pero miren, el llamado es a todo el mundo. Y dicen que pocos son los escogidos, pero hay algunos que creen que los escogidos son los que están al servicio, o sea, haciendo ministerio. Y ahí hay una equivocación, porque dice que somos escogidos, la Biblia dice en Cristo. O sea, cuando nosotros estamos y hemos aceptado al Señor, hemos entrado a ese título de ser escogidos. En Cristo yo soy escogido, claro que soy escogido, para servirle al Señor, para hacer lo que Dios quiere, para donde yo vaya, donde quiera ser, donde yo vaya el Señor, ahí voy a estar. ¿Ok? Pero todos somos llamados. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que Dios ha dado oportunidad a todos. No ha separado un grupito acá y un grupito allá. David, Sí, señor. hay un texto claro en 1 Timoteo capítulo 2, lo voy a leer, ¿no? Verso 1 al 5. Cuando Pablo está exhortando justamente a Timoteo, ¿no? Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres,
por los reyes, por todos los que están en la eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ahí vemos, ¿no? O sea, que la invitación nuevamente no es para todos, pero no todos vienen al conocimiento de la verdad. Esa es otra historia. Así es, así es. Entonces, ese conocimiento es el fundamento del edificio que Dios está formando. En el punto 9 dice, Jesús dijo a los 12, no me eligisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Puesto que los judíos fueron el pueblo original elegido por Dios para evangelizar a las naciones bajo el Antiguo Testamento, a la verdad era necesario que se hablase primero de la palabra de Dios. Como dijeron Pablo y Bernabé a los judíos incrédulos en Antioquía de Pisidia, mas puestos que la desecháis y no juzgáis digno a la vida eterna, he aquí que nosotros nos volvemos a los gentiles. ¿Qué cosa desecharon? La vida eterna. ¿Qué cosa Dios nos ofrece a nosotros cuando nos está dando el perdón de los pecados? La vida eterna. Yo no puedo desechar algo que no se me haya ofrecido, ¿no? O sea, entonces, y si En todo vamos a ser caso, condenados por desechar es porque se me ofreció. Y ahí en está. todo caso, perdón, en todo caso es como decir de que Dios dice, ¿no? A cualquier persona, ¿no? Yo te he elegido, pero la persona tiene la opción de decir, sí, yo acepto, entonces ven, tú eres uno de mis elegidos. Pero también Dios le puede decir, yo te he elegido. Y la persona dice, sí, pero yo no quiero ser elegido y me voy, te rechazo. En todo caso, ahí es que está rechazando, ¿no? La salvación. Sí, hay una dentro de los evangelios, hay una muestra del reino de los cielos, de las bodas del Cordero, que dice de que el Señor había hecho pues la mesa, ¿no? Y había puesto todo adornado para las bodas, ¿no es cierto?, del Cordero, ¿no? Y que había invitado, dice, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y le dijo a sus siervos, oye, ¿por qué no llegan? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que habían rechazado la invitación. Y el Señor mandó a sus siervos, llamen a todos los que están afuera, dijo. Y se está haciendo referencia al pueblo judío y al pueblo gentil. Gracias a Dios que somos pueblo gentil, que hemos sido escogidos por Él, porque los judíos no quisieron recibirlo en ese entonces. Bendito sea el Señor, pero Dios no tiene, ya le he dicho, planes para, porque sucedió algo acá a la izquierda o porque sucedió algo a la derecha. ¿Ok? Él tiene un solo plan hecho y estipulado desde el principio, porque Él es Dios. Y Él es omnipresente, omnisciente. El Señor ha hecho las cosas y se ha encuadrado en nuestros tiempos, pero sigue siendo único en su palabra. Y sabía todo lo que tenía que pasar acá, sí lo sabía, pero Él intervino en una sola cosa, dándole la salida al hombre con un acto, solo creer, dice. Ustedes se acuerdan, oye, se me ha ido la imagen. Sí, David, no te vemos. Mejor. Ok. Ahora sí. Entonces, ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel al salir de Egipto pasó por el desierto y les picaron unas serpientes en los talones y que hicieron un mástil y pusieron una culebra, una serpiente de cobre, y les dijeron que aquellos que miraran esa serpiente iban a ser sanados. ¿Les pusieron alguna condición para ser sanados?
solo tenían que voltear, mirar y iban a ser sanados. Tiene una similitud que Dios ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el acto de creer, también tienes que entender que no nace en ti. Porque Dios no va a dejar lo más sagrado y lo más sublime que nosotros podemos entender de Dios en manos nuestras, porque se desparraman por nuestros dedos. Él mismo la sostiene en su poder y su esencia y en el Espíritu Santo que nosotros nos sostiene. El Señor dice que todas las cosas subsisten por medio del poder de su palabra. Él aún las sostiene y las va a sostener. ¿Me entienden? Entonces, esa palabra de Dios es la que nos sostiene ahorita a nosotros. ¿Por qué nos sostiene ahorita? Porque hemos creído en su palabra. No porque tenemos fe, sino porque hemos creído en su palabra. Y esa fe que Dios nos ha dado nos sostiene de la mano de Dios. Ahora, si no nos alimentamos y no nos mantenemos, como dice Habacuc, viviendo en esta fe, ya veremos por dónde vamos a terminar. Pero aquí hay que mantenerse. Hay que mantenerse. Pero el acto de mantenerse no depende de que ese acto sea el beneficio tuyo delante de Dios. No. Sino que tú, al mantenerte, te mantienes de algo. O de alguien. Te sostienes en algo o te sostienes de alguien. Ese sostenerte de alguien es de Jesucristo. Y ese es el que te da la permanencia. No el acto que te nace tuyo de necesidad de agarrarte de algo, sino agarrarte del quién, del objeto. Ese objeto es la persona de Cristo. Y ese es lo que nos mantiene. Es como un puente esos que son en la sierra, a veces que tienen una pita nada más y te agarras de esto y te vas haciendo un vaivén y solo queda una pita abajo y hay un precipicio. Bueno, la idea más o menos es esa, mantenerse ahí en ese equilibrio, ¿no? Que ese es tu fe. Pero es difícil a veces poder explicar, como que a veces entramos al hecho de que nosotros tenemos que hacer algo para salvarnos y no entendemos mucho de que en realidad esa fe que hemos recibido de Dios es la que nos mantiene. O sea, el primer impacto en nuestra vida o en nuestra nueva vida no ha sido nuestra, siempre ha sido del Señor. Por eso Él nos ha elegido y nos ha escogido. Bueno, veamos. Terminamos. Punto 10. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Los gentiles somos nosotros. Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban en la palabra del Señor y creyeron todos que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué cosa? Estaban ordenados. Si quieres le pones ahí, predestinado para la vida eterna. No me hagas problema con tu palabrita predestinado otra vez. ¿Me entiendes? Bueno. Se acabó. Y el conocimiento de la verdad según la piedad. Y la vamos a terminar porque no quiero que otra vez volvamos a equivocaciones de la piedad. A ver. Todo el versículo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ya hemos entendido entonces que siervo de Dios y apóstol, Dios lo ha puesto a Pablo, siervo
sometido totalmente, apóstol, mensajero, y la autoridad no de él, sino de Dios. Conforme a la fe de los escogidos, Pablo lo que tenía que hacer es que así con lo que había sido revelado para él, tenía que llevar y fundamentar y dar consistencia a la fe que ellos habían asumido en algún momento, pero que no estaban totalmente fundamentados en la palabra del Señor. Estaban fundamentados en hechos tradicionales judíos, ¿ok? En esa iglesia de Creta. Entonces él tuvo que mandar a Tito, era un gordito así como yo, pero con barba negra, y entonces él sí se podía enfrentar a Tutilimundi. Entonces fue y fundamentó la creencia que ellos tenían en la persona de Jesucristo y comenzó a ordenar las cosas, pero también en el conocimiento de la verdad. Es necesario la verdad. Ahora vamos a entender la verdad como la palabra de Dios. Es cierto que nosotros hemos dicho que la verdad es Jesucristo, pero a Jesucristo se muestra por medio de la palabra de Dios. ¿Ok? Jesucristo le dijo a aquellos, vamos a poner líderes religiosos, ustedes creen que la vida eterna viene por las escrituras. Las escrituras hablan de mí, le dijo Jesucristo. ¿Ok? Es las escrituras que vamos a ver qué es lo que hablan. Sigamos. La segunda responsabilidad de Pablo en el cumplimiento de su compromiso con la misión de Dios es edificar a aquellos que creían. O sea, no solo el momento sublime de la aceptación, el gozo que tienes en el corazón de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, sino alguien tiene que edificarte. Alguien tiene que discipularte, enseñándoles todo el consejo de la palabra de Dios para que pudieran ser, ¿qué cosa? ¿Por qué es necesario que te disipulen? ¿Por qué es necesario que aprendas la palabra de Dios? Para santificarnos. La palabra de Dios nos limpia. Por el conocimiento de la verdad. ¿Qué te va a mostrar la palabra de Dios? A Jesucristo. Jesucristo, ¿qué es lo que está haciendo en la palabra de Dios? Es el poder que Dios ha mandado, que mientras tú obedeces esa palabra, te santificas a ti mismo. Romanos 6:22. Ahí ustedes van a salir expertos en Romanos 6:22. ¿Ok? Sigamos. Conocimiento es la traducción de epinoxis, que se refiere a la percepción, lo que percibes, ¿ok? Clara de una verdad. O sea, sin dudas, completamente claro. Pablo tiene en mente la verdad salvadora. O sea, esa verdad tiene un propósito. No solo que tú sepas de cómo se hicieron los cielos, en qué momento Dios hizo la estrella, ¿no? En qué momento hizo la nube, en qué momento hizo... No, eso no es el propósito. Sino es esa verdad, ese mensaje de Dios que está dando misericordia al pueblo para que crea y por ella se acerque al Señor y tenga paz para con Dios. La verdad del evangelio que lleva, ¿qué cosa? La salvación. Volvamos Romanos 1:16. Y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora si entendemos entonces qué cosa es la evangelización de Pablo. No era solo decir lo que había ocurrido. Él estaba llevando poder de Dios para aquellos que creyeren y sean salvos. Este es el aspecto de la verdad que menciona en su primera carta a Timoteo, en la cual nos asegura que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Todos somos llamados? Todos somos llamados, todos somos invitados a la gracia de Dios. ¿Quiénes son los escogidos? Los que aceptan a Jesucristo. Porque el ser escogido está en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No en nuestros méritos. Bendito sea el Señor. Sigamos. Por otro lado, las personas que no buscan a Dios ni su camino de salvación de manera genuina, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Eso qué cosa quiere decir?
que no es aprenderse versículos, no es aprenderse conceptos, sino vivirlos. Como dice Santiago, mi fe sin obras es muerta. Y no está hablando entonces de obras para justificación, sino manifestaciones, como dice Romanos 6:22, fruto de esa creencia es nuestra santificación. La santificación en sí es estar viviendo en las formas que Dios quiere. ¿Ok? ¿Cómo Dios quiere que tú? Ahora, ¿cómo vas a vivir si no sabes lo que Dios quiere? Ya, eso lo vamos a ir viendo. Por eso es necesario estar ahí. A partir de su salvación, cada creyente recibe un apetito fuerte de esta verdad. La vamos a llamar el primer impulso, el Big Bang de la creación, ¿ya? En tu vida. Esto lo recibimos todos cuando tú verdaderamente te has arrepentido y has aceptado al Señor, que en realidad Dios te aceptó, no tú al Señor, ¿no? Entonces, cuando tú sientes esa quemazón en tu corazón, que arde verdaderamente, porque arde ahí adentro, la necesidad de leer, buscar, estar ahí constantemente, le llaman el primer amor. Ese impulso, lo cual genera en su interior o en nuestro interior el deseo de conocer más. Claro, claro, ese deseo. ¿Qué más tiene? Se me fue el pro. Perdí la flecha. Se gastó la pila. Pues se gastó la pila. Pero bueno, ya. Deseo de conocer más y crecer y madurar según la piedad. La verdad salvadora conduce por medio de la salvación, ¿a dónde? A la santificación. La verdad conduce a la santificación a medida que produce piedad creciente. Entonces, piedad, ¿qué cosa significa? Una vida devota delante de la presencia de Dios creciente, que va aumentando, sin la cual la salvación no puede ser considerada genuina. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay forma. La piedad, llegamos al punto, la piedad es la manifestación de la obra de santificación del Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, ¿a dónde se refleja? En frutos, en actos, en formas de vida, en acciones que vienen de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Explica Pablo más adelante enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que la piedad no es ninguna cosa abstracta, sino es la manifestación del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es una forma de vida, es la vida cristiana. La verdad y la piedad divinas son inseparables. Es una moneda de doble cara. La verdad y la piedad. La fe sin obras es muerta. La verdad y la piedad son inseparables. Sin importar cuán sinceras puedan ser nuestras intenciones, no podemos obedecer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es. ¿Qué dice Romanos 12, 1, 2? Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esto es vuestro culto racional. ¿Para qué? No conforméis a este siglo, sino transformaos nuestra manera de pensar ¿Sí? Por medio de la... por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿Sí? para que comprobéis cuál es la buena Buena, voluntad de Dios, perfecta y agradable. agradable y perfecta. Ven, ven lo que dice. Es el mismo que está hablando el Tito, está hablando ahí en Romano,
Y eso es cierto. No podemos obedecer la voluntad de Dios si no la sabemos. Y no sabemos la voluntad de Dios si primero no nos hemos presentado como sacrificio vivo al Señor. Y no sabemos cómo es la verdad esta si no renovamos nuestros pensamientos y no nos acoplamos a los pensamientos del mundo, porque con eso nosotros vamos a descubrir cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea, tenemos que leer la palabra para subsistir en este mundo que se está viniendo abajo y que pronto, de alguna manera, nos va a tomar el examen. Y es quizás el examen final. Entonces, mantengámonos arraigados y cimentados en el Señor. No podemos ser piadosos. O sea, no podemos tener una manera buena cristiana de vivir si no sabemos cómo es Dios y qué espera de quienes le pertenecen. La palabra de Dios habla siempre lo que Dios espera de nosotros. Siempre. Busquemos en la palabra de Dios qué es lo que nosotros podemos darle para honrar su nombre. Pablo dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso que la palabra, ¿qué cosa? Era la que tenía poder para edificar a los creyentes. Jesús sintetizó la relación entre la verdad y la santificación cuando dijo a su Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y la palabra de quién habla? De Jesucristo nuestro Señor. ¿Y Jesucristo qué ha venido a traernos? La voluntad del Padre. ¿Y qué cosa es la voluntad del Padre? Sino a traernos a Él y tengamos paz con Él, Él siendo un Dios de un pueblo que Él ha escogido. Por lo tanto, oye, estamos en el primer versículo, ¿no? Por lo tanto, es imposible exagerar la importancia que tiene la sana doctrina. Si alguno enseña a otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Es fufufú, es parábolas, son fábulas, son manejos mentales que te quieren llevar fuera de la voluntad del Señor. ¿Ok? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a dónde? A santificación. Que esa palabra de santificación esté constantemente en tu vida a partir de ahora, en cada momento, para mañana, de lunes a viernes, y que esta palabra de santificación, cuando venga la tentación, sea tu fortaleza para honrar al Padre y no caer en la tentación. Declara Pablo en 1 Tesalonicenses 4:7, como siempre la gracia de Dios suministra aquello que su justicia demanda. Es la misma, decía, la acción de Dios. Te pone el querer como el hacer. Dios te demanda cosas, pero no te las pone en tu carga, sino Él mismo te las provee. Solo que para que lleguen a ti es por la obediencia a Dios. Ahí está el kick del asunto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, aleluya, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es? Más el único, el perfecto, el justo, nuestro Señor Jesucristo. Y para esperanza de vida eterna. Vamos a terminar el verso 1, empezando el verso 2 nomás, para esperanza de vida eterna. Y dice, la vida eterna es la realidad completa de la salvación. La vida eterna es el final de tu historia de la salvación. Porque la salvación es como el mensaje que se está escribiendo. Y se va a desarrollar la conclusión final cuando tengamos vida eterna delante del Señor. O sea, la manifestación de la vida eterna. Porque en Cristo Jesús ya la tenemos. Y la esperanza de esa vida a los creyentes. Ánimo, ¿para qué? A una multitud. A aquellos que la necesitan, a aquellos que están con nosotros. Pablo lo está haciendo y está recorriendo las iglesias fomentando la fe, fomentando las buenas nuevas y enseñándoles y sosteniendo a esa fe en el conocimiento de la verdad. No solo
un decir que creo, porque hasta los demonios dicen. Es un ánimo para vivir ¿en qué? En santidad. Años que no hablamos de santidad, muchachos. La santidad es estar delante de la presencia de Dios. ¿Cómo? Por medio y los méritos de Jesucristo, que abrió el velo, y ahora podemos pedirle al Padre con libertad, tener una relación en paz. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, aleluya, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo. Ese es donde tenemos que andar, así como Él es puro. La esperanza de la vida eterna da ánimo, ¿para qué? Al servicio. Ahí donde estás haciendo las cosas, tenemos la seguridad de que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, recibirá recompensa. ¿En dónde vas a edificar tu vida? ¿Sobre el fundamento de quién? De nuestro Señor Jesucristo, lo que nos ha enseñado, lo que nos ha traído de parte del Padre. La recompensa más grande será escuchar a nuestro Maestro, aleluya, decir, ven, bien, bien, buen siervo y fiel, aleluya. Imagínate, tú sabiendo que cómo son nuestras vidas, pero el Señor nos mira de otra forma. Nosotros solo tenemos que llegar nomás hasta la meta en las cosas que Dios nos ha dado para tener la gracia divina mostrada en nuestros ojos. Por último, la esperanza de la vida eterna también nos da ánimo para soportar cualquier sufrimiento que podamos experimentar por causa de Cristo. Claro que si tú pecas y después dices, ¿por qué me está sucediendo esto? No vengas con esos trucos, ¿no? Son cosas cuando estás haciendo las cosas del Señor o viviendo en las cosas del Señor. De nuevo, todo creyente debiera estar en capacidad de decir junto a Pablo con plena sinceridad, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, porque la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Nosotros hasta ahora no padecemos como lo hizo Pablo, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección dentro de los muertos. Mis estimados hermanos, muchas gracias por tener la paciencia. Yo sé que a veces pura letrita puede cansar, pero es necesaria para nuestro espíritu. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, David. Nos has ministrado el Señor a través de la enseñanza. Ciertamente, qué bueno poder profundizar más en estas verdades que son son de suma importancia para el creyente hoy en día, más cuando todavía cualquiera hoy se hace llamar cristiano, ¿no? Y esto nos reta a realmente ser lo que decimos ser en Cristo, ¿no? Entonces, y a vivir como realmente conforme a la voluntad del Padre. Y entendemos que eso va a ser posible solo en nuestra dependencia de Cristo. Amén. Bien, hermanos, Amén. la hora está avanzada, creo yo. Sí, sé que muchos quizás ya quieren ir a descansar después de haber recibido palo y curita al Sí, mismo tiempo. sí, porque ya han preguntado, así que por favor, despídenos. Vamos a despedirnos en oración, ¿sí? Entonces, a ver si nos puede despedir en oración, Río César.